Me voy a permitir introducir nuestro tema de hoy relatando una historia verídica que había relatado ya en un sermón anterior, pero que resulta muy apropiada para el asunto que estaremos tratando en esta mañana. En cierta ocasión, un polemista cristiano se encontraba disertando acerca de la existencia de Dios en la Universidad de Nottingham, Inglaterra, y cuando concluyó su disertación y vino un tiempo de preguntas y respuestas, un estudiante de la universidad, visiblemente enojado, le dijo en forma abrupta: hay demasiado mal en este mundo y por lo tanto no puede haber un Dios. El doctor Zacarías, que es el polemista de nuestra historia, pidió al estudiante que se quedara de pie por un momento y entonces le dijo lo siguiente: joven, si hay tal cosa como el mal, ¿no admite usted que debe haber tal cosa como el bien? Es una pregunta lógica. ¿El mal es la ausencia del bien o aquello que es contrario al bien? Si admitimos la existencia del mal, ¿no deberíamos admitir también la existencia del bien? El estudiante respondió: supongo que sí. El doctor Zacarías entonces continuó diciendo: si hay tal cosa como el bien, usted debe admitir una ley moral sobre cuya base diferenciar entre el bien y el mal. Pero cuando usted admite que hay una ley moral, debe reconocer a un dador de esa ley. Porque si no hay un dador de la ley moral, no hay tal ley. Si nadie ha dado esa ley no existe. Y si no existe esa ley moral, no hay bien. Y si no hay bien, tampoco hay mal. ¿Cuál es entonces su pregunta? El estudiante se quedó en silencio por un momento y luego dijo tímidamente: ¿qué es lo que estoy preguntando? Quedó atrapado en su propia contradicción. Estaba negando la existencia de Dios en base a la existencia del mal. Pero ¿cómo podemos diferenciar entre el bien y el mal si no existe un Dios legislador que haya promulgado la ley que hace la diferencia entre lo bueno y lo malo? Ninguna ley se hace sola. Si existe una ley, debe existir un legislador o un grupo de legisladores autorizados para promulgar dicha ley. Y ahora nos preguntamos: ¿existe realmente una ley moral que establece la línea demarcatoria que separa el bien del mal? ¿Ha promulgado alguien autorizado dicha ley? Si respondemos que no, entonces debemos concluir que no existe base alguna para diferenciar lo bueno y lo malo. Que no existe ningún estándar objetivo, ninguna norma absoluta para determinar que algo está bien o que algo está mal. Ahora, si respondemos que sí, que existe una ley moral que establece esa diferencia, entonces debemos admitir varias cosas más. Debemos admitir que existe un Dios soberano que ha establecido dicha ley. Debemos admitir que como criaturas estamos obligados a obedecerla. Estamos obligados a admitir que debe haber un juicio en el que seamos juzgados algún día en relación con esa ley. Si no existe ninguna ley moral que gobierne a todos los hombres con los mismos estándares, entonces la moral es relativa. Depende del parecer o inclinación de cada ser humano y por lo tanto, a la larga, el concepto de moral queda vacío de significado real y objetivo. Debemos concluir que en realidad no existe la moral, como no existe tampoco el mal o el bien. Ahora, si existe esa ley, entonces existe también un legislador autorizado. Alguien que posee autoridad sobre todo hombre para regir su conducta moral. Y ese alguien no es otro que aquel a que la Biblia le llama Dios. Tan pronto como abrimos las Escrituras, nosotros nos topamos con esta declaración: en el principio, Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este mundo no se hizo solo.
Este mundo no ha existido eternamente. Tuvo un comienzo y tuvo un creador. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cuál es la relación que existe entre el creador y las criaturas? ¿Son las criaturas responsables ante ese creador? ¿Ha establecido él un código moral que rija la conducta del hombre y que establezca la diferencia entre el bien o el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto? ¿O ha dejado el Creador en mano de la criatura el establecer ella misma esa diferencia? A partir de hoy, iniciaremos una serie de sermones sobre los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Y es nuestra intención detenernos a considerar cada uno de los mandamientos contenidos en el Decálogo. Pero antes de pasar a considerar cada uno de estos mandamientos de manera particular, es necesario que consideremos algunos asuntos introductorios que nos permitan tener una perspectiva apropiada de la ley y de su autoridad sobre nosotros. Y lo que quiero que consideremos en esta mañana, como parte de la introducción a esta serie de sermones, es a Dios como el dador de la ley moral, a Dios como el supremo legislador que ha legislado sobre sus criaturas. Veremos en primer lugar que el Dios que se nos revela en las Escrituras es un Dios soberano, es decir, un Dios que posee autoridad sobre nosotros. En segundo lugar, que en el ejercicio de su soberanía, Él ha legislado sobre su criatura, porque podríamos tener un Dios soberano, podríamos tener un Dios que posee autoridad, que por alguna razón u otra haya depuesto su autoridad y haya decidido no ejercerla. Pero veremos en la Escritura que Dios no solo posee autoridad, sino que Él ha decidido ejercer la autoridad que Él posee y Él ha legislado sobre sus criaturas. Y en tercer lugar, veremos que las criaturas tienen el deber, la obligación de someterse al gobierno soberano de Dios. Eso es lo que espero cubrir en esta mañana como parte de nuestra introducción a estos estudios en la ley moral. Veamos entonces, hermanos y amigos, en primer lugar, que el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios soberano. Y cuando afirmamos que Dios es soberano, lo que estamos diciendo es que Dios reina sobre todas las cosas que Él ha creado y por lo tanto que Él tiene derecho de gobernar todas las cosas de acuerdo al designio de su santa voluntad. Si hay una verdad que se revela claramente en todas las Escrituras, es precisamente esta: nuestro Dios reina. Él ejerce sobre su creación y sobre cada una de sus criaturas un gobierno total y absoluto. Alguien dijo una vez que si quitáramos de la Biblia el tema de la soberanía de Dios, tendríamos necesariamente que escribir otra Biblia completamente nueva. Hermanos, este tema, esta doctrina de la soberanía de Dios, no es algo incidental que se menciona de vez en cuando en la palabra de Dios. No, es un tema vital que aparece en cada una de sus páginas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él creó todas las cosas, Él tiene derecho sobre todas las cosas y Él ejerce ese derecho sobre cada una de ellas. Nuestro Dios no es un ser indiferente y despreocupado, que por puro gusto y sin ningún propósito definido hizo una creación maravillosa que luego dejó a expensas de sí mismas. Un enorme relojero cósmico que ha creado un enorme reloj, le dio cuerdas y luego lo dejó a expensas de sí mismo. No. Él hizo todas las cosas conforme al designio de su santa y buena voluntad, con un propósito definido en mente, y hermanos, Él se ha de encargar personalmente de que ese propósito sea cumplido. Él ejerce su derecho como creación, rigiendo soberanamente cada una de sus criaturas, incluyendo al hombre y aún al diablo y sus ángeles. Queridos hermanos, hoy más que nunca es de suprema importancia que esta verdad bíblica sea enfatizada y yo diría aún más vehementemente enfatizada. El concepto que muchos tienen hoy de Dios es una distorsión completa del Dios que se revela en las Escrituras.
El Dios que se predica en muchos púlpitos actualmente es un Dios que está atado a la voluntad soberana de la criatura, es un Dios que no puede imponer sus designios en el mundo que Él ha creado, y es un Dios más digno de lástima que de adoración. Pero ese no es el Dios que se revela en las Santas Escrituras. El Dios de la Biblia está sentado en su trono, y desde allí gobierna soberanamente su creación para su propia gloria. Veamos, hermanos, algunos textos claves del Antiguo y el Nuevo Testamento que prueban esta doctrina. Primeramente quiero, por favor, que vayan conmigo al Salmo 115, Salmo 115, versículos 1 al 3. Salmo 115, versículos 1 al 3. Dice el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. El salmista expresa aquí su deseo y su interés de que sea Dios y no la criatura quien reciba gloria. Dios es glorioso y por lo tanto que sea Él y no nosotros quien reciba toda la gloria y el honor. ¿Y por qué quiere el salmista que Dios reciba gloria? Dice él: por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos, dice el salmista, sentado en un trono. Él, Dios, ha hecho, dice él. Él ha llevado a cumplimiento absolutamente todo lo que Él quiera. Todo aquello que Él ha decretado conforme al designio de su voluntad. No algunas cosas, no aquellas cosas que la criatura o el diablo le han permitido hacer. Hermanos, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso lo ha hecho. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 24 al 27. El profeta ha venido hablando aquí de la destrucción de Babilonia en el capítulo 13 y 14. Ahora predice la destrucción de Asiria, dos naciones muy poderosas en el tiempo del profeta Isaías, cuya caída y destrucción parecía un imposible en aquel momento. Eso es como que alguien se parara en el día de hoy en un púlpito y dijera: yo predigo que aquí a 2 semanas Estados Unidos será destruido por completo. Decir en el tiempo de Isaías que Babilonia y Asiria serían destruidos es exactamente lo mismo que decir en el día de hoy que Estados Unidos con todo su imperio caería en cuestión de 2, 3 semanas o 2 años. Sin embargo, noten lo que dice el profeta, versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Ya yo he determinado destruir a Babilonia y no importa su poderío militar y político, Babilonia será destruida, pero no solo Babilonia. Quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano está extendida, ¿quién la hará retroceder? Niños que están aquí, seguramente alguna vez ustedes han sido frustrados por sus padres de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, ustedes querían tocar algo, o quizás no recuerdan ustedes porque estaban muy pequeños cuando eso pasó, pero han visto a sus hermanitos más pequeños. Ellos iban a tomar algo, y vino el padre o vino la madre, tomó la mano, se la agarró y le dijo: no, eso no se toca, ese adorno no se toca, o la televisión no se toca, o cualquier otra cosa. Lo que los padres han hecho allí es frustrar el deseo de ese niño, tomándole la mano y haciéndola retroceder. Dice el profeta Isaías que nadie, absolutamente nadie, puede frustrar a Dios de ese modo. Su mano está extendida para juzgar a Babilonia,
Su mano fue extendida para juzgar a los asirios y nadie pudo hacerla retroceder. Nadie pudo tomar la mano de Dios y frustrar lo que Él había determinado hacer con esas naciones, porque Él es un Dios soberano. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 34. Aquí tenemos la historia de Nabucodonosor y cómo este rey pagano en un momento dado fue castigado por Dios por causa de su soberbia. Algunos dicen que Nabucodonosor durante un tiempo sufrió de licantropía. Él pensaba que era un animal y como un animal vivió por un tiempo comiendo hierba como los bueyes, a pesar de haber sido en aquel tiempo uno de los hombres más poderosos que había en el planeta. Pero finalmente llega el momento de la restauración de Nabucodonosor. Y dice ahora él, contando su propia historia, versículo 34, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por los siglos, o por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Noten, hermanos, que para este rey pagano, el venir a la cordura significó venir al entendimiento de que Dios era soberano. Hasta que un hombre no entiende la soberanía de Dios, hasta que un hombre no se somete al reinado soberano de Dios, ese hombre padece una especie de locura. Sigue diciendo Nabucodonosor, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Una vez más, la misma idea del profeta Isaías, no hay quien tome la mano de Dios y frustre sus designios, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Cuando un padre pregunta a su hijo, ¡hey fulanito, ¿qué estás haciendo? Esa simple pregunta implica no solo el derecho que tiene el padre de saber lo que el hijo hace, sino también el derecho de permitirle continuar haciéndolo o de prohibírselo en caso de que sea necesario. Esa es la idea. Fulanito, ¿qué tú estás haciendo? La idea es, yo tengo derecho a saber lo que estás haciendo, yo tengo derecho a permitirte o prohibirte seguir haciendo lo que estás haciendo. Lo que Nabucodonosor está reconociendo aquí es que no hay nadie en el universo que tenga ese derecho sobre Dios. Nadie puede venir a él y exigirle una explicación, y mucho menos ordenarle que siga o que se detenga de hacer lo que él está haciendo. No hay quien detenga su mano, no hay quien le diga, ¿qué haces? Dios es soberano. Hechos capítulo 17. Hermanos, repito, esto no es una verdad incidental que se revela en algún texto oscuro de la palabra de Dios. Esta es una verdad que se revela claramente en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Negar la soberanía de Dios nos llevaría a escribir otra Biblia completamente nueva. En Hechos capítulo 17, nosotros encontramos al apóstol Pablo predicando el Evangelio en el Areópago en Atenas. Y esto de paso nos enseña, queridos hermanos, que estas son verdades que deben ser predicadas a los incrédulos. El apóstol Pablo está aquí predicando el Evangelio. ¿Y qué fue lo que él presentó a estos paganos incrédulos de Atenas? Que Dios es soberano. Hay algunas personas que piensan que estas verdades solo deben ser expuestas en un seminario a ciertas personas que están estudiando cosas profundas de la palabra de Dios. No, hermanos, esto está tan interrelacionado con el Evangelio que no podríamos predicar el Evangelio correctamente a menos que no presentáramos la soberanía de Dios. Y una de las cosas que el apóstol Pablo dice allí en la colina de Atenas, de Marte, en el Areópago, es lo que encontramos en el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dice el apóstol Pablo, Dios hizo el mundo, Dios hizo todas las cosas que en él hay y por lo tanto Él es Señor sobre todas esas cosas. Él es Señor en el cielo y Él es Señor en la tierra. Niños,
Si quieren una definición simple, bien simple, de lo que es la soberanía de Dios, he aquí una definición bien simple. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, lo controla todo. Más simple de ahí no se puede. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en el mundo lo controla todo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay es Señor del cielo y de la tierra. Hermanos, la soberanía de Dios descansa firmemente sobre dos pilares. En primer lugar, en el hecho de que Él es Dios, y en segundo lugar, en el hecho de que Él es el Creador. Porque Dios es Dios, Él es soberano. Si no fuera soberano, si Él no tuviera el control de todas las cosas, entonces Dios dependería de otras cosas fuera de sí mismo para llevar adelante su plan. Y si Dios dependiera de otras cosas fuera de sí mismo, ya no sería un Dios autosuficiente. Y si Dios no fuera autosuficiente, ya no es Dios. Ya no es Dios. Su soberanía descansa en su deidad. Él es Dios y por eso es soberano. Queridos hermanos, la palabra Dios queda vacía de significado cuando no viene asociada con el concepto de soberanía. Ese es el problema que tenemos hoy. La palabra Dios no significa nada. La palabra Dios no significa nada. La gente habla de Dios, la gente menciona a Dios. Si tienen éxito en su empresa, por más absurda y divorciada de la santidad de Dios que ésta puedan hacer, se paran allí en televisión y dicen, yo le doy gracias a Dios por mis éxitos. ¡Gracias a Dios! Puede ser una bailarina de baile sensual y le da gracias a Dios. Le doy gracias a Dios, una gira muy exitosa. Mucha gente pecó viéndome bailar, fue bien bueno. Y gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Pero qué es Dios? ¿Cuál es el significado real de esta palabra? Porque si no tienen en mente a aquel que hizo todas las cosas, si no tienen en mente ese ser personal que se nos revela en las Escrituras, infinito en todos sus atributos, infinito y autosuficiente, soberano, un Dios que tiene derecho sobre todo lo que Él ha creado y que merece nuestra completa y total sumisión y obediencia, entonces lo que están diciendo no tiene sentido. Lo que están diciendo no tiene sentido. La palabra Dios en boca de esas personas viene a ser un estribillo o un amuleto, pero nada más. Nada más. 4 letras, D, I, O, S, que no significan absolutamente nada. Pudieron haber dicho puerta, carro, silla, y hubiera sido exactamente lo mismo. Dios no significa nada cuando lo despojamos de su soberanía. Su soberanía descansa en el hecho de que Él es Dios. Si Él es Dios, tiene que ser soberano. Si no es soberano, ya no puede ser Dios. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículos 10 al 13. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dice él, yo soy Dios, y soy Dios porque nadie puede estorbarme, y nadie hay semejante a mí. Isaías capítulo 46, versículos 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Por eso es Dios. Por eso es Dios. Y por eso no hay otro Dios fuera de Dios.
Así que su soberanía se deriva, hermanos, necesariamente de su deidad. Pero decía que la soberanía de Dios también descansa en su derecho como creador. No solamente en el hecho de que Él es Dios, sino también en el hecho de que Él es el creador. Él creó todas las cosas y las creó con un propósito determinado. ¿Acaso no tiene Él derecho de llevar adelante su plan con aquello que Él hizo? En esta semana escuché la historia de un pastor amigo, un amigo del pastor Martin, que hace muchos años atrás vino al conocimiento y al convencimiento de esta doctrina de la soberanía de Dios. Él comenzó a predicar estas cosas en la iglesia que él pastoreaba, una iglesia ubicada en un pueblo pequeño de los Estados Unidos, y se levantó de inmediato una oposición violenta contra esta verdad bíblica, tan violenta que finalmente este pastor tuvo que dejar de pastorear en esa congregación. Ahora, siendo un pueblo pequeño, donde todo el mundo conoce a todo el mundo, rápidamente muchos se enteraron de que el pastor ya no estaba al frente de esa congregación. Un día, este pastor entró en el banco local y el gerente, que según entiendo de la historia también profesaba la fe, se le acercó para preguntarle qué era lo que había sucedido en la iglesia que lo había forzado a salir de allí. Este pastor se encontró de repente en una situación difícil, así que le pidió al Señor que le diera en ese momento sabiduría, y yo creo personalmente que Dios le dio sabiduría para poder decir en pocas palabras qué era lo que había pasado. Él le dijo, bueno, déjeme ponérselo de esta manera. Si usted fuera Dios y creara un universo, ¿lo manejaría personalmente o dejaría que otro lo manejara por usted? El banquero le respondió, bueno, pastor, si yo fuera Dios y creara un universo, nadie lo manejaría que no fuera yo. Entonces el pastor le dijo, ese fue el problema, que yo comencé a decir a la gente que el Dios que creó el universo es el que lo maneja y a la gente no le gustó. Hermanos, ese es el problema. El Dios que creó el universo es el que lo maneja, pero a la gente no le gusta esa verdad. La gente rechaza esa verdad. Queridos hermanos, eso es exactamente lo que la Escritura enseña en todas sus partes. Y eso es exactamente lo que Pablo predicó a los atenienses en el Areópago. El Dios que hizo el cielo y la tierra es Señor del cielo y de la tierra. Y no existe un solo lugar, por pequeño que este lugar pueda ser, donde Dios no ejerza absoluta y completamente su señorío. No existe ese lugar. Como dijo Nabucodonosor, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Mi amigo, tú puedes rebelarte contra esta verdad, tú puedes crujir tus dientes contra ella, pero no puedes decir que crees en el Dios que se revela en las Escrituras si niegas al mismo tiempo su soberanía sobre todas las cosas. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 33. Luego de que el apóstol Pablo ha desglosado todos los eventos que en la historia tuvieron que ver con la nación de Israel y cómo esto vino a dar a luz al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, muchos eventos históricos relacionados con la historia de la redención, dice ahora el apóstol Pablo en el versículo 33, porque hermanos, el apóstol Pablo no era un teólogo frío, el apóstol Pablo no se sienta a contemplar y meditar todas esas cosas y luego dice, oye, pero qué interesante la forma como Dios ha obrado aquí. No, hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo estas cosas y prorrumpe en adoración a Dios y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y ahora pregunta, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Creen ustedes, hermanos, que Dios tuvo que someter sus planes con un congreso? No, hermanos, Dios no tiene congreso. Dios no tiene un grupo de legisladores al cual Él tenga la obligación de presentarle sus planes a ver si se lo aprueban o no se lo aprueban. Él no le pide consejo a nadie porque no lo necesita. Y dice ahora el apóstol Pablo, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? La respuesta obvia es nadie. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él son todas las cosas, por Él vinieron a la existencia, para Él, para su gloria, para la alabanza de su grande nombre.
Esa es la idea que el apóstol Pablo está presentando aquí, y al final Pablo dice, bueno, si es así, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hemos visto entonces, hermanos, que el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios soberano. Él es Dios, Él es el Creador, Él tiene derecho a imponer su voluntad sobre todas las cosas que Él ha hecho. Él tiene ese derecho. En Apocalipsis 4:11 nos encontramos con el cuadro de un grupo de hombres en el cielo adorando a Dios. ¿Y qué dicen? Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, todas las cosas le deben a Dios su existencia. Todas las cosas dependen de Él. Por lo tanto, Él tiene derecho sobre todas las cosas. Pero como decía en nuestra introducción, la Escritura no solo revela el hecho de que Dios es soberano, sino también, en segundo lugar, que en el ejercicio de su soberanía, Él ha legislado sobre sus criaturas. En el ejercicio de su soberanía, Él ha legislado sobre sus criaturas. Como yo decía antes, nosotros pudiésemos tener a un Dios soberano, a un Dios que tiene derecho a legislar y sencillamente depone su derecho y no lo hace. Pero el Dios que se revela en las Escrituras no depuso su derecho. Su soberanía no se circunscribe a llevar adelante su plan general sobre su creación, sino que se extiende también sobre el reino de lo moral. Dios ha legislado sobre sus criaturas. Dios ha trazado un camino por donde las criaturas deben andar, y éstas tienen la obligación y el deber de rendir obediencia plena a su voluntad. Tan pronto como el hombre fue creado, Dios comenzó a ejercer ese derecho de legislar sobre su vida. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, es una orden, y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, noten, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Si Dios no se lo hubiera dado, el hombre no hubiese tenido derecho a tocar ningún árbol. Pero Dios le dio derecho. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Dios tiene derecho sobre los hombres, sobre los animales, sobre las aves, y Él le dio derecho al hombre, a las aves y a los animales de comer de las plantas del campo. Él tiene derecho, y permitió que el hombre comiera de él. Capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Le encomendó una labor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, noten algo aquí muy importante. Hasta este momento Adán no había pecado. Hasta este momento el hombre era perfecto. El pecado no había dañado aún a la raza humana y, sin embargo, aún en ese estado de perfección, Dios considera necesario dar órdenes claras y precisas a Adán de lo que él debe y no debe hacer. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque algunas personas nos dicen que la ley no es necesaria. Eso no es necesario, y mucho menos para el cristiano que ha sido ya regenerado por la gracia de Dios y que ama a Dios. No. La ley no es necesaria porque basta con amar a Dios y amar al prójimo. Y todo lo demás
fluirá naturalmente. En vez de llevar a la gente a obedecer la ley, lo que debemos hacer es llevar a la gente a amar, porque el que ama va a cumplir la ley naturalmente. No, hermanos, no, hermanos. Si el hombre no es guiado por Dios para saber cómo amarle a Él y cómo amar al prójimo en un sentido práctico, el hombre no podría deducir perfectamente qué es lo que debe y no debe hacer. El hombre necesita dirección y Dios le ha dado esa dirección. Adán la necesitaba cuando era perfecto, cuando no había pecado en el mundo. ¿Cuánto más no necesitaremos nosotros de esa dirección, que somos seres caídos y que habitamos en un mundo caído donde tenemos que lidiar con el pecado de los otros, no solo con el nuestro? ¿Cuánto más no vamos a necesitar de la dirección de Dios? Hay muchas personas que malcrían a sus hijos porque no saben cómo amarlos. No saben cómo amarlos. No tienen una idea clara de lo que deben o no deben hacer con ellos y terminan siguiendo la inclinación de su corazón y haciéndole daño a sus hijos. Y lo aman. Y lo aman. Y le hacen daño. Y lo malcrían. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 8, que el que ama al prójimo cumple la ley. Y luego añade en el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué es el amor? El cumplimiento de la ley. Pablo contrapone aquí el hacerle mal a una persona o el tratarla conforme a lo establecido en la ley. Una cosa es lo contrario de la otra. ¿Cuándo le hacemos mal a alguien? Cuando no lo tratamos conforme a lo que dice la ley. Cuando violamos la ley en relación con el prójimo, no estamos amándole simplemente. Yo amo a una persona cuando cumplo la ley a su favor. Así que el amor no es un mero sentimiento. El amor es una actitud que asumimos hacia los demás en base al estándar objetivo de la ley. Por eso alguien ha dicho que la ley son los ojos del amor. El amor sin la ley es un amor ciego, hermanos. Es un amor que no sabe para dónde va. Es un amor que no sabe qué es lo que debe o no debe hacer. Pero Dios en su bondad y en su sabiduría, y gloria a Dios por eso, Dios no ha dejado al hombre a expensas de sí mismo. Dios no ha dejado al hombre a expensas de su depravado y engañoso corazón. No, Dios nos ha provisto la ley. Él ha trazado el camino por donde debemos andar. Dios ha ejercido el derecho que tiene sobre sus criaturas y por amor a ellos mismos les ha dado una ley moral. Queridos hermanos, el hecho de que haya una ley es una manifestación del amor y la bondad de Dios. La Biblia dice que la ley es santa, justa y buena. No es solo por su propia gloria que Dios insiste en que el hombre obedezca su ley. Esa es la razón primordial, pero no es la única. Dios nos insta a obedecerla por nuestro propio bien. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando el pueblo de Israel le pidió a Moisés que subiera al monte Sinaí y le dijo, mira, escucha tú la voz de Dios, dinos después qué fue lo que Dios te dijo y de antemano nos comprometemos a hacer todo lo que Él diga? Dice la palabra de Dios que Dios le responde a Moisés, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos sus mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Hermanos, cuando hablamos de la soberanía de Dios y de su derecho sobre lo creado, no estamos hablando del autoritarismo de un tirano, sino más bien del gobierno sabio de un Dios bueno. La ley es santa, justa y buena. No son reglas caprichosas, son la expresión de la voluntad de un Dios bueno que se deleita en hacer el bien. Él hizo al hombre, Él conoce mejor que nadie lo que el hombre le conviene. Alguien ha dicho lo siguiente al respecto. Dios nos ha dado la ley porque Dios es amor. Detrás de cada uno de los 10 mandamientos está el amor de Dios.
El amor los formuló. Dios es amor y la ley es una de las maneras como Dios nos ama. Dios conoce todas las cosas, Él conoce cada necesidad del hombre y qué es lo mejor para él. Dios nunca ha introducido una ley mala. Podemos no conocer o entender todas las razones de por qué una ley particular fue dada, pero podemos saber que esas razones son buenas. Yo no lo entiendo, pero yo sé que es buena, porque Dios es bueno. Queridos hermanos y amigos, la felicidad del hombre depende directamente de su obediencia a la voluntad revelada de Dios en su ley moral. Directamente. Dice el salmista en el Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué hacen? Alegran el corazón. Alegran el corazón porque son rectos. El hombre en su necedad y pecado, el hombre en su insensatez, cree que solo puede ser feliz cuando trasciende los límites de la voluntad de Dios. Pero hermanos, son precisamente esas transgresiones las que generan en el mundo tanto dolor y tanta miseria. Ernest Risinger, en su libro La Ley y el Evangelio, dice algo que me llamó mucho la atención. Dice que cuando él enseña los mandamientos a los niños, él generalmente le hace preguntas como estas. ¿Cómo sería el mundo si todas las personas amaran y sirvieran a Dios? ¿Cómo sería el mundo si nadie adorara ídolos? Si nadie idolatrara al dinero o al placer o a ninguna otra cosa. Si nadie tomara el nombre de Dios en vano. Si todos apartaran el día del Señor para adorar a Dios y descansar y hacer obras de misericordia. Si todos los hijos obedecieran a sus padres y todo el mundo honrara y respetara a las autoridades de tal manera que no hubiese necesidad de tener policías, ni cárceles, ni juzgados. Si no hubiesen homicidas y nosotros pudiésemos sentirnos seguros en cualquier lugar a cualquier hora de la noche. ¿Cómo sería el mundo si nadie cometiera adulterio y no hubiese hogares rotos? Si no hubiesen ladrones y no tuviésemos necesidad de ponerle seguro a las puertas o de usar candados. Si nadie diera falso testimonio, si nadie mintiera, si nadie codiciara lo del otro, sino que todas las personas estuvieran contentas con lo que son y con lo que tienen. ¿Cómo sería el mundo? Dice él que generalmente los niños responden, eso sería el cielo. Eso sería el cielo. Hermanos, así sería el mundo. Así sería el mundo si los hombres tomaran en serio y obedecieran la ley de Dios. Sabemos que eso es un imposible ahora porque somos pecadores. Pero el punto que deseo probar es que la ley es buena. El punto que deseo probar es que la ley es una manifestación de la bondad de Dios. El punto que quiero probar, hermanos, es que seremos felices en la misma medida en que nos conformemos a esa ley moral por el poder de Dios. Dice el apóstol Juan en su primera carta, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es la prueba objetiva de que amamos a Dios? ¿Que sentimos un calambre cuando estamos orando? ¿Cuál es la prueba objetiva de que amamos a Dios? Dice Juan que guardemos sus mandamientos. Ay, ¿no sería eso una carga terrible para nosotros? Dice Juan, no, sus mandamientos no son gravosos. Así que Dios en su sabiduría y en su bondad ejerce la autoridad que posee como Dios, el derecho que posee sobre su creación, legislando sobre sus criaturas. Dios no ha dejado al hombre la tarea de definir el bien o el mal. No es el hombre el que debe trazar la línea demarcatoria entre lo bueno y lo malo. No, hermanos. Por amor a nosotros, Dios no dejó eso en nuestras manos. Por eso la ley es buena, porque es la expresión autoritativa de un Dios bueno, de un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Es por eso que el salmista dice en el Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y este es un lenguaje extraño para muchos hoy día. Muy extraño, aún en las iglesias. Si el salmista hubiese dicho, oh, cuánto amo yo tus promesas, muchos se sentirían identificados con él. Pero este hombre amaba la ley. La ley. ¿Saben por qué? Porque era la ley de Dios. La ley de Dios.
Lo que David amaba no era una lista interminable de reglas y regulaciones abstractas, no. Noten el texto una vez más, que dice él, oh, cuánto amo yo la ley. Hermanos, es eso lo que dice el salmista. Oh, cuánto amo yo la ley. No, hermanos, él dice, cuánto amo yo tu ley. La amo porque es tu ley y yo te conozco, Dios. Nada saldría de tus labios si no fuera para mi bien. El hombre que realmente conoce y ama a Dios, ama la ley de Dios. Él sabe que es a través de la ley que puede conocer cómo agradar a Dios, y eso es precisamente lo que él quiere hacer. Pero no solo eso, este hombre también conoce la bondad y la sabiduría de Dios. Y sabe que si Dios ha prohibido algo, o Dios ha ordenado que hagamos algo, sería una locura y un atentado contra nosotros mismos desobedecer a Dios. El hombre que no ama la ley y que no se deleita en la ley, ni conoce ni ama a Dios. Ni conoce ni ama a Dios. Posee una visión distorsionada del carácter de Dios, porque es ese carácter lo que en realidad se refleja en la ley. Hemos visto entonces que el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios soberano. Hemos visto que en el ejercicio de su soberanía Dios ha legislado sobre sus criaturas. Ahora mucho más brevemente, las criaturas tienen el deber, la obligación de someterse al gobierno soberano de Dios. Las criaturas tienen el deber, la obligación de someterse al gobierno soberano de Dios. Lo que quiero decir con esto es que el someternos a la ley de Dios no es algo opcional. El cuadro que tenemos en la Escritura no es el de un Dios que viene delante de sus criaturas y dice, bueno, miren, esto es lo que les conviene. Si hacen esto y esto, les irá bien. Si no lo hacen, les irá mal. Pero ese es el problema de ustedes, yo no me meto en eso. No, hermanos. No, mi amigo. No es así como Dios actúa. Como decíamos al principio de este sermón, si admitimos la existencia de una ley moral que traza la diferencia entre lo bueno y lo malo, debemos admitir entonces la existencia de un legislador autorizado que ha promulgado dicha ley, pero debemos admitir también que todos nosotros estamos obligados a obedecer esa ley y que debe haber un juicio en el que seamos juzgados en relación a esa ley. Si no fuera así, la ley de Dios serían palabras al viento. ¿Palabras al viento? Hermano, ¿cuál es el problema que tenemos en nuestro país? ¿Por qué la gente no obedece? ¿Porque no hay justicia? ¿Porque el malhechor no es castigado? Porque si el malhechor fuera castigado y la ley fuera aplicada, el hombre temiera. Si le decimos al hombre que no habrá ningún juicio y que Dios no habrá de juzgar nunca al hombre conforme a su ley, ¿para qué dio la ley? No, hermanos, el hecho de que hay una ley quiere decir que hay un Dios y quiere decir que hay un juicio. Y algún día todo ser humano se presentará delante de Dios a dar cuenta por cada transgresión contra esa ley. Cada violación contra la ley de Dios es un crimen contra Dios mismo. Contra Dios mismo. ¿Saben por qué? Porque la ley refleja el carácter santo, justo y bueno de Dios. Cada pecado que el hombre comete no solo es una afrenta contra la autoridad de Dios, es una deshonra y un desprecio a su carácter. Es un desprecio al carácter de Dios. Cada pecado. Thomas Goodwin, un ministro puritano, dijo al respecto, el pecado arroja una mancha de vergüenza y de ignominia sobre el honor que Dios posee. Su soberanía es despreciada en cada pecado. Cada pecado que tú cometes, mi amigo, es un desprecio a la soberanía de Dios. A mí no me da la gana que Dios reine sobre mí. Él dice que esto es lo que yo debo hacer, pero yo voy a hacer esto otro. Y sigue diciendo él, y por lo tanto, cada pecado es un menosprecio de su realeza y de su dignidad. Mi amigo, no es cosa ligera desobedecer la ley de Dios. Y todos nosotros, algún día, tendremos que presentarnos delante de Él para rendir cuentas en relación con esa ley. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Dios para que cada uno dé cuentas de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Sí hay diferencia entre el bien y el mal. Una diferencia que no es relativa. No es como aquel poeta español que decía que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. No, mi hermano, no, mi amigo. Hay bien absoluto, hay mal absoluto. Y dice la Escritura que algún día todos nosotros tendremos que dar cuentas delante de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor Jesucristo presenta lo que sucederá en aquel juicio. Dice que muchos vendrán delante de Él en aquel día y le dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre no hicimos milagros, y en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y saben cuál era la maldad? La palabra griega que aparece allí es anomia, que significa literalmente sin ley, menosprecio a la ley. Aquellos que saltan la barda impuesta por la ley. Si ellos creían conocer a Dios, ellos creían servir a Dios, pero despreciaron su ley. Queridos hermanos y amigos, obedecer la ley moral de Dios no es algo opcional. Dios posee derecho absoluto sobre lo creado, Él ha legislado sobre sus criaturas y todos estamos obligados a someternos a su legislación. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, en las 3 ocasiones rechazó la tentación con las mismas palabras. Está escrito. Está escrito. Dios ha hablado con respecto a eso y yo no puedo torcer la voluntad de Dios. Yo no puedo transgredir los límites que Dios ha impuesto. Está escrito. Ya no hay nada más que hablar. No hay nada más que hablar. Bien, hermanos, algunas aplicaciones prácticas de esta enseñanza. En primer lugar, esta enseñanza debe movernos a la gratitud. Hermanos, esta enseñanza debe movernos a la gratitud al ver que Dios no nos ha dejado a expensas de nosotros mismos, sino que en su amor y en su bondad nos ha provisto su ley moral. Cuando miramos la ley en su correcta perspectiva, como la guía autoritativa de un Dios bueno y sabio, no nos sentimos oprimidos por la ley, sino más bien aliviados de que Dios haya ejercido su derecho sobre nosotros como Dios y como Creador. Nos sentimos aliviados de que Dios haya legislado sobre nuestras vidas. Es esta perspectiva la que lleva a David a decir en el Salmo 19:10 que los mandamientos de Dios son más deseables que el oro y más dulce que la miel. Oigan esto, hermanos. Los mandamientos de Dios, dice David, son más deseables que la miel, más dulces. Y luego en el Salmo 119 multiplica sus expresiones de gratitud y su profundo aprecio por la ley. Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Señor, yo estoy aquí como un peregrino y a veces yo no sé qué hacer, qué no hacer. Este es un mundo en tinieblas. No encubras de mí tus mandamientos. Versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Porque tú eres bueno, Señor, porque tú te complaces en hacer el bien. Hazme ese bien, enséñame cuáles son tus mandamientos. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Versículo 72. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿es esa tu perspectiva de la ley de Dios? ¿Conoces tú por experiencia propia lo que es deleitarse en la ley? ¿Amas tú al Dios de las Escrituras, al Dios que nos ha dado su ley? ¿O más bien te has fabricado un Dios a tu conveniencia? Un Dios indiferente y al cual no tienes la obligación de obedecer.
El Señor Jesucristo dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y yo te pregunto una vez más, ¿manifiestas en tu vida ese amor por Cristo a través de un genuino interés de obedecer sus mandamientos? Todos sus mandamientos. En segundo lugar, esta enseñanza nos revela cuán terrible es la condición del hombre en su estado natural, en su estado de rebeldía. En el Salmo 2, el salmista nos presenta un cuadro de lo que es el mundo hoy día, quizás hoy más que nunca. Dice en el versículo 1 del Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, nosotros no queremos que Dios nos imponga límites. Nosotros no queremos que Dios nos diga cómo se deben hacer las cosas. Yo no quiero que Dios me diga cómo seguir mis negocios. Yo no quiero que Dios me diga cómo yo debo tratar a mi mujer. Yo no quiero que Dios me diga cómo yo debo criar a mis hijos. Echemos de nosotros sus cuerdas. En palabra del Señor Jesucristo en Lucas 19, nosotros no queremos que este reine sobre nosotros. Ese es el problema del hombre. Mi amigo, tú puedes decir lo que tú quieras. Que tú no vienes a Cristo por esto o por aquella razón. Que tú no vienes a Cristo porque todavía no estás convencido de tal o cual cosa. Mi amigo, la razón por la cual tú no vienes a Cristo es porque tú no quieres el gobierno de Dios sobre tu vida. Es porque no te quieres someter a su voluntad. Es porque no te quieres humillar a la voluntad de Dios. Ese es tu problema. No es ningún otro. Al igual que estos hombres de la parábola en Lucas 19, tú has dicho en tu corazón: yo no quiero que Él reine sobre mí. Oh, mi amigo, pero eso es terrible. Es terrible estar en esta condición de rebeldía. Es terrible no solo porque no tienes la menor posibilidad de vencer en esa lucha. Dice la Biblia en el Salmo 2, el que mora en los cielos se reirá de ellos. Mi amigo, tú no tienes la menor posibilidad de vencer a Dios. Dice la Escritura en el libro de Job: ¿quién endureció jamás su corazón y le fue bien? Pero no solo es terrible porque no tienes la menor posibilidad de vencer en esta lucha. Mi amigo, es terrible tu condición porque estás luchando contra el único que puede hacerte bien. Mi amigo, te estás alejando voluntariamente de la fuente de todo bien. Mi amigo, te estás acarreando maldición. Estás siguiendo voluntariamente un pecado que solo te acarreará miseria y desgracias por tu propia voluntad. Finalmente, esta enseñanza nos revela nuestra necesidad de un Salvador. Esta enseñanza nos revela nuestra necesidad de un Salvador. Si todos nosotros tendremos que dar cuenta algún día delante de nuestro Hacedor con relación a su ley, estamos en graves problemas. En graves problemas. La ley no fue dada para salvar al pecador, sino más bien para revelarnos, entre otras cosas, nuestra impotencia de obedecer a Dios como Él quiere. Y mi amigo, algún día te presentarás delante de Dios para dar cuenta por tu vida en relación con su ley moral. Y ese día, nada, absolutamente nada que tú hayas hecho en el rincón más oscuro, quedará en secreto. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Mi amigo, no hay nada que tú hayas hecho en lo secreto que algún día en el tribunal de Dios no se revelará públicamente. Eso lo dice la Biblia. Lo que se ha dicho en secreto se gritará desde las azoteas. Todos esos chismes que tú has dicho, todas esas cosas que has hecho en secreto, todos aquellos pecados que cometiste donde creías que nadie te había visto, mi amigo, los ojos de Dios estaban sobre ti, con su ley moral delante. Y cada transgresión, cada pecado, cada violación a la ley de Dios será juzgada en aquel día. Mi amigo, Dios es soberano. Él tiene derecho sobre ti. Y contra Él te has rebelado cada vez que has transgredido su ley moral. Pero he aquí la buena noticia, mi amigo. Dios el Padre envió a su Hijo para sustituir al pecador en la cruz del Calvario y pagar su deuda, de modo que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Mi amigo, esa es la gran enseñanza de la ley. Por eso dice el apóstol Pablo que la ley es un ayo que nos lleva a Jesucristo. La ley no puede llevarte al cielo. No te estamos diciendo todas estas cosas para que digas de ahora en adelante voy a enmendar mi vida, voy a comenzar a andar rectamente. Mi amigo, hay un pecado en tu corazón. Tu corazón está dañado y tú no puedes andar en rectitud. Pero gracias a Dios que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a pagar esa deuda enorme que teníamos contra Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La justicia perfecta de Jesucristo es puesta en la cuenta del pecador cuando éste viene humillado, confiando únicamente en Él y arrepentido de sus pecados. Y entonces y solo entonces vendrá la gracia de Dios y el poder de su Espíritu para que entonces tú también puedas obedecer la ley de Dios y deleitarte en ella. Ven a Cristo, mi amigo, ven a Cristo, porque algún día tendrás que dar cuentas delante de Dios. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias por tu divina ley. Gracias, oh Señor, porque tú no nos dejaste en oscuridad, sino que nos has revelado cuál es el camino por donde debemos andar. Pero por encima de todas esas cosas, gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias porque nos quedamos muy cortos de obedecer la ley. Gracias, oh Señor, porque tú nos viste en condenación y has enviado a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Oh Padre, te suplicamos que tú nos ayudes para que podamos conformar cada vez más nuestra vida al patrón revelado en la ley moral. Pero también te suplicamos por todos aquellos que están sin Cristo en esta mañana, por todos aquellos que si hoy se presentaran delante de tu tribunal estarían completamente perdidos. Oh Dios, ten de ellos misericordia y llámalos al arrepentimiento. Padre, libremente reparte fe en esta mañana, para que muchos puedan confiar en Cristo como Señor y Salvador. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana, en Jesucristo nuestro Señor. Amén.